Los delitos y faltas registrados en España en el año 2012 se han reducido un 0,7% con respecto al año anterior, lo que mantiene el índice de criminalidad en nuestro país como uno de los más bajos de la Unión Europea, según el último informe presentado por el Ministerio del Interior. A pesar de que los datos policiales demuestran que el nivel global de delincuencia está por debajo de los que presentan países como Reino Unido, Alemania o Francia, los ciudadanos españoles perciben que hay inseguridad en las calles. Para ayudarnos a conocer con rigor científico la realidad del delito en España, nos acompañan dos profesores de Derecho Penal de la UNED, que son responsables del curso de experto universitario en criminología. Se trata de un curso que ofrece formación sobre las causas del fenómeno delictivo, su extensión, las formas de prevención y el tratamiento del delito y del delincuente. Algunas de las cuestiones que nos traen hoy hasta aquí nuestros expertos. Muy buenas, soy Alfonso Serrano Maillo, soy el director del curso de experto universitario en criminología de la UNED y es una satisfacción poder compartir con ustedes una serie de reflexiones, tanto por mi parte como por parte de la profesora María Dolores Serrano, acerca de la criminalidad en España. Son muchos los temas de interés que se relacionan con esta temática y me gustaría comenzar llamando la atención sobre el hecho de que en numerosos estudios, en particular estudios de victimación, en los cuales se pregunta a una muestra representativa de personas, por ejemplo, por sus experiencias con el delito o su conocimiento del sistema de administración de justicia, etcétera, pues se ha encontrado, como digo, en estos estudios, que existe un cierto desconocimiento acerca de la realidad del delito en nuestro país. Algunos autores señalan la información que ofrecen los medios de comunicación en el sentido de que estos tienden a centrarse en fenómenos o en eventos delictivos que son relativamente excepcionales y que por lo tanto no son representativos, por ejemplo, delitos que llaman mucho la atención o que atraen el interés de la opinión pública, y las personas podemos tender a creer que ese tipo de delincuencia, que a menudo es un tipo de delincuencia violenta, llamativa, es representativa de la criminalidad que existe en España. Y sin embargo, como veremos, este no es el caso. Yo en particular soy mucho más escéptico respecto del rol de los medios de comunicación, en el sentido de que estos no tienen tanta libertad para informar de lo que desean o hacer, por ejemplo, los programas que ellos quieran, puesto que en buena medida dependen también de los intereses de la audiencia. Profesora Serrano Tárraga, ¿qué opina usted acerca de la creencia que existe en un numeroso marco de la población, repito, tal y como se extrae de los estudios de victimación, en el sentido de que las tasas de delincuencia, es decir, la criminalidad en España, es especialmente elevada, es especialmente violenta y en particular es elevada en comparación con los países de nuestro entorno? Bueno, pues según las encuestas de victimación, las tasas de delincuencia en nuestro país no son muy elevadas y tampoco han aumentado considerablemente en los últimos años, como parece creer un amplio, la percepción que se tiene es que efectivamente la delincuencia ha aumentado mucho en los últimos años, pero si vamos a las encuestas de victimación y también a las estadísticas, pues vemos que la delincuencia no ha aumentado, se ha mantenido y en algunos casos y en algunos delitos concretos ha disminuido. En nuestro país tampoco son muy numerosos los delitos violentos, sino que el mayor número de delitos suelen ser contra el patrimonio y también delitos contra la salud. Hay que tener en cuenta que nuestro país, en relación con los países europeos, se encuentra en la parte más baja de la tabla. Tiene mucha menos delincuencia que otros países. Ocupa los últimos puestos. Y en otros países, por ejemplo, Alemania, Inglaterra, tienen una tasa de delincuencia muy superior a la de nuestro país. En el curso de experto universitario, en fin, estudiamos una amplia gama de fenómenos, de teorías, de formas de investigación
sobre el delito, y una de ellas se refiere a la forma de medición del delito. Usted ha hecho referencia a dos de las formas más habituales, las estadísticas, que son datos oficiales, que producen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sobre todo, son los llamados delitos conocidos por la policía, y una forma alternativa de medición también utilizada son los estudios de victimación a los que ya hemos hecho referencia. Yo creo que estoy de acuerdo con usted en que las pruebas existentes sugieren que, en efecto, la criminalidad en España es inferior claramente a la media europea, y los estudios de victimación no sugieren nada diferente. Sin embargo, me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que tanto una como otra metodología, al menos tal y como se han llevado a cabo en España hasta ahora, quizá por esta larga tradición antiempírica que nos caracteriza, son ciertamente formas limitadas de medición, y debería trabajarse y trabajarse mucho, además, para mejorar estas fuentes de información. Hasta ahora, las estadísticas oficiales han seguido, como digo, por lo menos hasta ahora mismo, un proceso de elaboración bastante opaco, hasta el punto de que hay autores que tienen ciertas dudas acerca de que estén ofreciendo datos válidos y fiables sobre la medición del delito, y reclaman una mayor transparencia, y creo, por lo tanto, que esta primera fuente de información tiene sus limitaciones. Pero lo mismo ocurre con los estudios de victimación. En España no se ha participado en todas las encuestas internacionales por razones poco comprensibles, y las distintas encuestas de victimación que se han llevado a cabo en España, que es cierto, como dice usted, que no sugieren ni que la delincuencia en España sea elevada, ni tampoco que haya habido un aumento en las tasas de la misma en los últimos años. Como digo, estas encuestas que existen también ofrecen importantes dificultades e importantes son merecedoras de importantes consideraciones metodológicas. En particular, es difícil defender que puedan ser comparables entre sí encuestas que se han hecho en años diferentes, utilizando modos de recogida de datos diferentes y partiendo de marcos muestrales, es decir, de universos y por tanto de marcos muestrales que también son distintos. Por lo tanto, creo que es importante, además de llamar la atención sobre la inexistencia de pruebas sobre que España sea un país con una alta tasa de criminalidad, llamar la atención sobre la necesidad de mejorar estas fuentes de información. Pero lo que sí es también curioso es cómo, a pesar de que, como decimos una vez más, no existen pruebas de que estemos sufriendo una tasa de criminalidad elevada, en particular de criminalidad violenta, nuestras tasas de internos, es decir, de personas que están cumpliendo pena privativa de libertad en prisión, sí que son sorprendentemente elevadas. ¿Es esto así? ¿Usted está de acuerdo con esta tendencia? ¿Por qué puede ser esto? Pues efectivamente, en nuestro país se da esa paradoja, que tenemos muy poca criminalidad, pero el número de internos es muy elevado. En los tres últimos años ha comenzado a descender, pero sí que teníamos dentro de los países europeos una de las mayores tasas de internos en prisión. Esto se debe a dos cuestiones fundamentales. Primero, porque tenemos un código penal que es muy punitivo, se han elevado las penas constantemente, se han aumentado también el número de delitos, y también en nuestro país el tiempo de permanencia en prisión es superior al de otros países europeos. Hay que tener en cuenta que en el Código del 95 se suprime la redención de penas por el trabajo, que supone una mayor estancia en prisión. Esto ha dificultado el que se obtuviera la libertad antes de tiempo, y también la concesión de otros beneficios penitenciarios que posibilitarían la salida en libertad, pues también se tardan más en concederse y no se aplican. Eso hace que nuestro país sí que tenga unas elevadas tasas de internos. Y bueno, pues en los últimos años sí que han bajado, pero siguen siendo muy altas, y sobre todo mucho más altas si las comparamos con las tasas de delincuencia. Así es, estoy de acuerdo.
aunque este incremento de la tasa de internos comenzó en los años 80, la verdad es que en los últimos años habíamos llegado a superar a Inglaterra y Gales, que es un país que tradicionalmente ha tenido muchos internos en prisión, hasta colocarnos a la cabeza de los países europeos occidentales en esta materia. Y de nuevo, esto yo creo que es algo que choca también con una opinión que por lo menos está presente en ciertas capas de la opinión pública, es decir, la idea de que nuestro sistema de administración de justicia es, en términos generales, muy poco punitivo, es muy benévolo. Yo creo que aunque es cierto que hay muchos ejemplos de benevolencia, y aquí creo que es importante llamar la atención o traer a colación el concepto de ambivalencia, creo que también nuestra política criminal y nuestro código se caracteriza por esta punitividad que, en fin, no es solamente algo que nos caracterice a nosotros, sino que es una característica que se viene advirtiendo desde hace al menos 1 o 2 décadas en la mayor parte de los países occidentales. Y esto, repito, sin negar la existencia de ejemplos en un sentido opuesto y que también inciden en esta ulterior característica de la política criminal contemporánea, que es la ambivalencia. Y esto me parece importante porque saca o trae a la mesa una segunda gran tradición teórica de la criminología y a la cual también prestamos una gran atención en el curso de experto universitario en criminología de la UNED, y es que la criminología no solamente se ocupa de ofrecer explicaciones en términos causales de las causas del delito, explicaciones sobre por qué delinquen las personas, o si se quiere ser más preciso, por qué hay personas que tienen una mayor tendencia a delinquir que otras, sino que por el contrario existe también esta segunda gran tradición que incluso creo que puede decirse que en la Europa contemporánea está colocándose en primer lugar en los intereses teóricos de los investigadores, es esta idea del estudio de la benevolencia, de la punitividad frente al delito que caracteriza, ya lo he dicho, las políticas criminales de diversos países de nuestro entorno. La cuestión, o todas las cuestiones relacionadas con la criminalidad son ciertamente interesantes y no podríamos tocar aquí todas ellas. Otra cuestión importante que puede también llamar la atención del oyente tiene que ver con las características de los delitos y de los delincuentes. Existe un amplio cuerpo de evidencia, de pruebas empíricas que ofrecen una imagen del delincuente que a veces también contrasta con la que se tiene en algunos sectores de la opinión pública. Bueno, podemos comenzar señalando que los 2 correlatos más importantes del delito, un correlato hace referencia a una variable que se encuentra asociada en la naturaleza en este caso, con la comisión de hechos delictivos. Los 2 correlatos más sólidos del delito son la edad y el sexo o género. Respecto de la edad, debe decirse que los adolescentes se encuentran representados entre las personas que cometen hechos delictivos. De hecho, como grupo, los adolescentes comienzan también a incrementar su participación en el mundo delictivo y al llegar a la edad de los 20, 19, 21 años, comienza un proceso de desistencia en el sentido de que estos jóvenes, por razones poco conocidas teóricamente, comienzan a abandonar de manera espontánea su carrera criminal. Esto quiere decir, y esto se conoce técnicamente o se puede conocer como la paradoja de Robbins, hace referencia a que una amplia mayoría de las personas que son delincuentes juveniles abandonan, repito, por razones poco conocidas, su carrera criminal. Y esto tiene importantísimas consecuencias, por ejemplo, de cara a la política criminal, y sugiere que el recurso a sanciones graves no va a ser efectiva para la mayor parte de estos jóvenes debido a que ellos solos ya, en primer lugar, iban a abandonar su carrera criminal. Esto es algo a lo que se le presta una gran atención en la teoría y en la investigación criminológica contemporánea, hasta el punto de que no me cabe duda de que algunos de los desarrollos teóricos más importantes de los últimos años tienen que ver con la explicación de este fenómeno, lo que se conoce como la curva de la edad, que es lo que acabo de describir de una manera muy simplista. Y en segundo lugar, no existe investigación empírica en la cual no sea preciso controlar el efecto de la edad. El segundo factor importante tiene que ver con la relación que existe entre género o sexo y delito.
Es un correlato muy importante porque hay una gran diferencia entre el número de delitos cometidos por las mujeres y los hombres. Si tenemos en cuenta en las estadísticas oficiales el número de detenciones, las detenciones de mujeres por comisiones delictivas no alcanza al 10%. Más del 90% de los delitos que se cometen los cometen los hombres. Y esto es una cuestión muy importante para la criminología, el conocer por qué estas diferencias tan grandes entre los delitos que cometen las mujeres y los hombres y si existen causas diferentes que lleven a los hombres o a las mujeres a cometer estos delitos. Tradicionalmente se ha prestado poca atención al estudio de la delincuencia femenina, motivado en gran parte por este reducido número de delitos que conocían, y se ha intentado explicar también, por otra parte, siempre en relación con la delincuencia masculina. Era debido a causas, causas biológicas, también muy relacionado con las características propias de su sexo. En la actualidad, el movimiento de liberación de la mujer supuso también un avance en estos estudios de por qué las mujeres cometen menos delitos y se centró en las desigualdades existentes en la sociedad entre hombres y mujeres. Llegaron a vaticinar que cuando la mujer se incorporara al mundo laboral tendría las mismas oportunidades que los hombres para cometer delitos y se igualarían las cifras. Ha transcurrido un tiempo considerable desde el inicio de este movimiento y se mantienen prácticamente constantes el número de detenciones. Por lo tanto, hay que abrir otras vías, analizar otras causas, porque las mujeres cometen menos delitos que los hombres a pesar de estar plenamente integradas en la vida pública y tener casi no igual, las mismas oportunidades que los hombres. También las teorías del control social han intentado explicar este menor número porque las mujeres han sufrido de forma más intensa el control social informal. Esto también está cambiando, las pautas educativas también están cambiando, son más igualitarias, pero no obstante, no se aumenta el número de delitos cometidos por las mujeres. Por lo tanto, hay que ampliar a nuevas causas y los estudios de género, de socialización en el género, son una nueva corriente y una nueva vía para estudiar estas diferencias. Sí, bueno, yo creo que efectivamente en las sociedades contemporáneas todavía existen muy importantes desigualdades estructurales entre hombres y mujeres. Sin embargo, la teoría criminológica todavía no ha sido capaz de ofrecer explicaciones plausibles acerca de la delincuencia de las mujeres en comparación con la de los hombres y sobre todo acerca de esa brecha que existe entre las tasas de criminalidad de unos y otros, es decir, sobre el hecho de que los hombres estén tan nítidamente sobrerepresentados en la comisión de hechos delictivos y además, en particular, en los delitos que son más graves. Este es un tema que se relaciona o que nos conecta con la teoría criminológica, que es uno de los fundamentos del curso. Es decir, tratar de ofrecer explicaciones en términos causales, lo cual se interpreta como el hecho de evocar los mecanismos que unen a unos procesos de causación con la comisión de hechos delictivos a nivel individual o a nivel agregado. La teoría criminológica es un campo muy rico, de una enorme riqueza, y su punto de partida tiene que ser necesariamente estos hechos bien conocidos sobre el delito. Ya hemos hecho referencia a dos, quizá los dos más llamativos, esa fuerte correlación que existe entre edad y delito y género y sexo y delito, pero existen otras importantes características que quizá podríamos mencionar de una manera bastante rápida. Los delitos habitualmente son eventos muy poco preparados y responden a menudo pues a la oportunidad o a una ocasión que observa una persona, pero sin que haya habido ningún tipo de planificación o premeditación. Eso también incide en que la mayor parte de la delincuencia no es delincuencia organizada. Sin duda existen grupos organizados, pero son responsables de un número relativamente escaso de hechos delictivos, y eso tiene que ver también con las propias características de los delincuentes. Los delincuentes tienden, al menos los delincuentes callejeros, tienden a tener problemas en su formación,
tienden a incurrir en hechos delictivos muy distintos entre sí. Es decir, no suele ser el caso que los delincuentes de carrera sean delincuentes que se especialicen en la comisión de hechos delictivos particulares. Por ejemplo, ideas como el carterista, el delincuente sexual, etcétera, no responden o no están tan avalados por la evidencia empírica como esta idea de los delincuentes como sujetos versátiles, en el sentido de que cometen hechos delictivos de muy diversa naturaleza cuando se les presenta una ocasión para ello. No solamente eso, también existen importantes pruebas en el sentido de que los delincuentes tienden a ser generalistas, en el sentido de que incurren no solamente en infracciones de las normas jurídico-penales, sino también de otros que incurren en otros comportamientos desviados, antisociales, pero que sin embargo no son constitutivos de delito, por ejemplo, el abuso de las drogas. Y bueno, pues esto, por ejemplo, sugiere que esta relación causal que claramente asume nuestro legislador en el sentido de que el consumo de drogas es una causa del delito, pues este hallazgo de la generalidad lo pone en duda y sugiere que puede haber otras relaciones. Por ejemplo, podría ser que tanto el consumo de drogas como la comisión de hechos delictivos estuvieran causados por una tercera variable, como puede ser el autocontrol, con lo cual esta relación sería espuria. Pero es importante, yo creo, hablar o estudiar las causas del delito, porque esto no solamente es interesante, me parece a mí en sí mismo, sino que está íntimamente relacionado con las formas de control y prevención del delito. Es decir, aquello que puede hacer un Estado para el control y prevención del delito y que habitualmente se conoce como política criminal, a mi juicio tiene que estar necesariamente basado en hechos conocidos sobre el delito, ya hemos mencionado algunos, pero sobre todo tiene que estar relacionado con las causas de ese fenómeno, es decir, con el por qué se delinque. Y esto es algo que es muy evidente en la mayor parte de las ciencias que conocemos. Por ejemplo, si en medicina, en el campo de la medicina se descubre algún tipo de enfermedad, pues lo primero que se hace, y esto resulta muy evidente desde luego para el oyente, pues lo primero que se hace es estudiar cuáles son las causas de ese fenómeno. Bueno, pues en el ámbito de la política criminal, claramente en el caso de España no suele hacerse así. Los motivos por los cuales se adopta una política criminal suelen estar más relacionados con motivaciones ideológicas, con criterios de oportunismo político, pero muy rara vez sobre las causas del delito, en este caso las causas del fenómeno que nos interesa controlar o prevenir. Y claro, resulta, creo, bastante evidente que es muy poco prometedor tratar de prevenir un fenómeno cuando no se sabe nada acerca de sus causas. Por lo tanto, pienso que esta es una de las grandes asignaturas pendientes de la política criminal y las ciencias del comportamiento en España, y pienso que debemos profundizar en este conocimiento. Solamente desde este punto de vista se podrán construir políticas criminales que sean creíbles, que sean plausibles o, como dicen John Laub y sus colegas, que sean inteligentes. Otra aportación que puede hacer la criminología, y a la cual también prestamos atención en el curso, tiene que ver con la evaluación de estos programas de control y prevención del delito. Hasta ahora la política criminal que hemos conocido es bastante poco imaginativa, pero podrían mencionarse otras formas de control y prevención del delito, como por ejemplo puede ser, en fin, las formas de control y prevención son infinitísimas, podríamos decir. Existen desde programas que se empiezan a aplicar antes de que nazca un niño, por ejemplo, en zonas en las que se ha definido se han encontrado ciertos factores de riesgo, las que tienen que ver con la reducción de oportunidades para comisión de hechos delictivos, o la que es más habitual en España, como es el tratamiento de personas que ya han delinquido, o, por ejemplo, en el caso de los delincuentes juveniles. Bueno, pues en el caso de los delincuentes juveniles, los programas de prevención son importantísimos, y a eso va dirigida específicamente la Ley Orgánica de Protección del Menor: evitar que el menor vuelva a delinquir. Lo que se intenta es que no continúe esa carrera delictiva. Entonces, las medidas que se aplican en la ley van dirigidas esencialmente a la reeducación del menor. Es un amplio catálogo de medidas lo que recoge esta ley. Además, establece también la posibilidad de modificar la medida impuesta a lo largo del periodo de ejecución para conseguir los mejores resultados.
Tenemos que aplicar estas medidas. Si corregimos a los delincuentes juveniles, evidentemente se reducirá la tasa de delincuencia adulta. Las medidas, una de las medidas que más se impone a los menores es la de libertad vigilada, junto con la de prestaciones en beneficio de la comunidad. En estas dos medidas, al menor no se le separa de su entorno, se aplican estas medidas junto con otros programas y medidas educativas y de formación dentro del entorno normalizado. El menor puede seguir conviviendo con su familia, puede seguir realizando sus estudios y tareas habituales, y se le aplican para que efectivamente abandone este mundo del delito, sea un joven perfectamente normal, y eso evitará la comisión de delitos. Sí, yo creo que esto es muy importante, y esto me permite volver porque esto representa la segunda parte de esta paradoja de Robbins, y es la idea de que sí, la mayor parte de los delincuentes juveniles abandonan su carrera de modo espontáneo, pero también es verdad que existe una continuidad delictiva y fuertes pruebas empíricas de este ulterior hecho conocido sobre el delito, en el sentido de esta continuidad. Es decir, si nosotros tomamos una muestra de delincuentes adultos y miramos retrospectivamente atrás en sus vidas, vemos que todos ellos han sido también delincuentes juveniles. Es decir, hay una continuidad. Es difícil convertirse en un delincuente, al menos en un delincuente callejero, cuando uno ha alcanzado una cierta edad. Esto es lo que se conoce en criminología como esos que florecen tarde, y es muy difícil de encontrar evidencias empíricas sobre la existencia de este grupo de individuos. Bueno, pues si esto es así, y es cierto que existen muchas pruebas al respecto, pues probablemente la política criminal más prometedora, y insisto en que esto está basado en hechos y en teoría, y no en una visión ideológica o de sentido común o relacionada con la doxa que pueda existir en una determinada comunidad, tiene que ver con la idea de que cuanto antes se comience a intervenir en las vidas de personas que presentan unos factores de riesgo, más prometedor va a ser esa intervención en el sentido de controlar y prevenir el delito. Por el contrario, cuando las personas ya son adultas, ya han seguido una carrera criminal, tienen un nivel de autocontrol que no es posible modificar, además se han roto las vinculaciones que pudieran mantener estos individuos con su familia, con su trabajo, etcétera, pues es mucho más difícil intervenir. No quiero sugerir que sea imposible, pero es evidentemente más complejo. Por tanto, estoy de acuerdo en que las formas de control y prevención del delito más prometedoras son las que se aplican antes en la vida de las personas. Lo ideal es aplicar programas que sean relativamente universales para evitar cualquier tipo de estigmatización, pero desde luego, y además existe también una evaluación, que como mencioné es otra de las contribuciones que la criminología puede hacer a la política criminal. Hay unas evaluaciones que sugieren claramente que estos enfoques son los más prometedores. Cuando se han realizado estudios metodológicamente sólidos, que han seguido una metodología experimental verdadera, es decir, con asignación a grupo de control y grupo experimental, pues se ha encontrado que experiencias como, por ejemplo, la visita de enfermeras al hogar de las personas o la intervención con niños menores de 8 años, etcétera, repito, idealmente de una manera universal, pues son las formas más, repito una vez más, las que han tenido más éxito. Y con esto, pues damos por concluida esta sesión. Confiamos en que haya sido de su interés. El delito y el conocimiento de las causas del delito despierta a menudo un gran interés entre los alumnos y entre la opinión pública en general, lo cual lamentablemente a menudo contrasta con la opinión o con el punto de vista que tenemos sobre este fenómeno. Agradezco a la profesora Serrano Tárraga que tan amablemente haya compartido sus conocimientos con nosotros, y yo me despido de ustedes agradeciéndoles su atención. Soy Alfonso Serrano Maillo, director del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la UNED y director del curso de experto universitario en Criminología de la UNED.